Hay momentos en que la vida lo arrebata todo, y lo que queda revela quién eres de verdad. Esta es la historia de una familia que miró fijamente al valle más oscuro que jamás había conocido, y eligió seguir creyendo de todas formas. Tomás Herrera era un hombre de hombros anchos, manos encallecidas y ojos tranquilos, del tipo de hombre que podía arreglar una cerca al amanecer y arrodillarse en oración al atardecer sin pensarlo dos veces. Su esposa Margaret se movía por el hogar como la luz del sol se mueve por una ventana, en silencio, con calidez, tocándolo todo. Tenía el don de hacer que las cosas difíciles parecieran sobrevivibles. Su hijo Daniel, de 17 años, era serio y confiable, el primero en levantarse cada mañana y el último en quejarse. Su hija Claire, de 16, tenía una dulzura que hacía sentir cómodos incluso a los extraños. Tomás era conocido en toda la región no por sus hectáreas ni por sus cosechas, sino por la manera en que trataba a las personas. Jamás había cerrado su puerta a un viajero hambriento. Cuando la gente le preguntaba por qué daba tan libremente, siempre respondía, porque nada de lo que tengo fue jamás verdaderamente mío. Cada tarde, cuando la última luz se disolvía detrás de la línea de árboles y los grillos se adueñaban del silencio, los Herrera se reunían en la sala. Sin televisión, sin distracciones. Solo 5 sillas dispuestas en un círculo sobre el piso de madera gastado. Tomás comenzaba, con voz baja y pausada: Señor, gracias por este día. Por el aire en nuestros pulmones, por la comida en esta mesa y por las manos que trabajaron para ganarla. Margaret seguía, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas: gracias por lo que nos ha sido dado, y por la gracia de reconocerlo como suficiente. Cuando los largos días de verano desgastaban a la familia, era la voz de Margaret tarareando viejos himnos en la cocina la que le recordaba a todos que estaban exactamente donde debían estar. Daniel, sereno y deliberado, añadía su oración: gracias por enseñarnos que el trabajo duro no es una carga sino un privilegio. Y Claire, con voz suave, terminaba: gracias por esta familia. Por esta casa. Por la certeza de que no estamos solos. Tomás cerraba con una bendición que se había vuelto tan familiar como las paredes que los rodeaban: este hogar te pertenece. Estos campos, estos hijos, cada respiración que damos, todo es tuyo. Cuídanos. Enséñanos a vivir de una manera que te honre. Amén. Esa palabra se posaba sobre la sala cada noche como una mano cálida sobre un hombro cansado. Los hijos crecieron creyéndola, respirándola, llevándola consigo a cada día duro y hermoso. Durante mucho tiempo, los Herrera fueron el tipo de familia que otras familias esperaban en silencio llegar a ser algún día. Las cosechas eran buenas. Los caballos estaban sanos. Las risas en esa casa eran genuinas. Y entonces, en la primavera de lo que debería haber sido un año ordinario, Margaret dio a luz a su tercer hijo. Era una mañana diseñada específicamente para recibir algo precioso. Lo llamaron Samuel. Llegó al mundo tranquilo y con los ojos bien abiertos. Desde el primer día Tomás sintió algo inexplicable, la certeza de que la presencia de Samuel en sus vidas no era accidental. Samuel creció como crecen los niños rodeados de amor, rápido, ruidoso, curioso y lleno de luz. Perseguía a los caballos a lo largo del cerco y se carcajeaba de cosas que ni siquiera eran graciosas. Se sentaba junto a su padre en las tardes haciéndole preguntas sobre todo. Tenía 6 años y ya era imposible imaginar el mundo sin él. Pero alrededor de los 10 años de Samuel, algo comenzó a cambiar. Samuel se detenía a mitad de una frase con la mirada perdida, como si hubiera escuchado algo que nadie más podía oír. Perdía el equilibrio subiendo escalones que había subido 1000 veces. Sus manos temblaban cuando intentaba sostener un vaso. Y entonces, con una crueldad que aún no tiene explicación, el niño que siempre había sido el primero en hablar se convirtió en el que buscaba palabras que ya no llegaban. Su risa se fue volviendo más silenciosa. Luego casi inexistente. Tomás lo notó primero. Las tardes junto a la cama de Samuel, observando cómo dormía con una quietud que parecía prestada, confirmaron lo que temía. Margaret no había dormido una noche completa en semanas. Una mañana se sentó a la mesa de la cocina antes de que el resto de la casa despertara, sosteniendo su café sin beberlo, mirando la nada. Cuando Tomás entró y la encontró así, ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Una noche Tomás caminó más allá del granero hasta el borde de la propiedad, donde un viejo árbol de ceiba había permanecido de pie desde mucho antes de que él naciera. El pasto estaba húmedo. El cielo era enorme. Se dejó caer de rodillas y presionó las palmas contra la tierra fría. No entiendo esto. No sé qué le está pasando a mi hijo. No sé por qué. Y no voy a pretender que sí lo sé. Pero te pido, te ruego, que tengas misericordia de él. Si hay un dolor que necesita ser cargado, déjame cargarlo a mí. Él no es más que un niño. El viento se movió entre las ramas sobre su cabeza. Sé que no soy un hombre perfecto. He sido terco.
He sido orgulloso. Pero nunca te he pedido nada de la manera en que te lo estoy pidiendo ahora mismo. Su voz se quebró. Por favor, no apagues la luz de sus ojos. Cuando por fin se puso de pie, Margaret estaba detrás de él. Lo había seguido sin hacer ruido y había estado allí el tiempo suficiente para escuchar la mayor parte. No dijo nada sabio ni reconfortante. Simplemente lo rodeó con los brazos y se aferró, con el rostro presionado contra su hombro, los dos temblando en la oscuridad. Yo también tengo miedo, susurró ella. Tenemos permiso de tener miedo. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a que le des like a este vídeo, te suscribas al canal y nos dejes en los comentarios lo que sientes por esta familia. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que tocan el alma. A la mañana siguiente Thomas ensilló los caballos con movimientos rápidos y decididos mientras Sara envolvía a Samuel en una manta para protegerlo del frío de la mañana. Emprendieron el viaje al médico del pueblo en silencio, por caminos bordeados de árboles en flor. Una ironía brutal para un día tan pesado. El médico examinó a Samuel minuciosamente y ordenó pruebas. Esperaron lo que se sintió como la totalidad de un año comprimido en una sola tarde. Cuando el médico regresó, se quedó un momento mirando por la ventana antes de volverse. Lo que tiene su hijo es una enfermedad neurológica degenerativa. Es progresiva y grave. No responde bien a los tratamientos disponibles. Thomas apretó los brazos de la silla. ¿Hay algo que pueda detenerla? El médico le sostuvo la mirada sin pestañear. Desde el punto de vista médico, no. Necesitarían algo que la medicina no puede proporcionar. Volvieron a casa en silencio. Margaret sostenía a Samuel con los ojos cerrados y los labios moviéndose apenas. Daniel y Claire los esperaban en el porche. Con una sola mirada al rostro de sus padres, lo entendieron todo. Margaret les contó lo que el médico había dicho y el silencio se apoderó del patio entero. Con cuidado extremo llevaron a Samuel a su cama y lo arroparon en silencio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Esa noche Thomas se puso frente a su familia. Vamos a creer para salir de esto. Cada uno de nosotros. Samuel, no estás solo en esta cama. No estás solo en ninguna parte. Samuel apretó la mano de su padre. Apenas se notó, pero estaba allí. En las semanas y meses que siguieron, la familia se reorganizó completamente en torno a esa certeza. Las oraciones vespertinas se volvieron más largas, más urgentes, más tiernas. Daniel le leía a Samuel cada noche antes de dormir, libros de aventuras, historias de muchachos haciendo cosas imposibles en lugares imposibles. Claire hizo una lista en una hoja de cuaderno que pegó en la pared junto a la cama de Samuel, todo lo que harían juntos cuando él estuviera bien. Nadar en el río. Montar a caballo. Ir a la feria del pueblo. Samuel miraba esa lista en los días difíciles. A veces sonreía. Thomas pasaba cada mañana orando antes de que el resto de la casa despertara, arrodillado en el mismo lugar hasta que el piso de madera guardó la leve marca de sus rodillas. La enfermedad avanzaba en ciclos brutales. Samuel mejoraba, reía, comía, parecía casi el mismo. Y entonces el ciclo giraba y lo reducía a algo más silencioso y pequeño. Thomas lo observaba ocurrir una y otra vez sin permitirse dejar de creer. Margaret se sentaba junto a su cama cada noche, acariciándole el cabello con manos temblorosas, diciéndole que pronto correría por el patio otra vez. Una noche Thomas caminó en silencio hasta el rincón solitario de la finca y se arrodilló sobre la tierra fría. Hoy te entrego todo. Ya no voy a buscar más médicos. Confío en que solo tú puedes tocar su cuerpo y sanarlo. Tú eres el médico de médicos. Thomas permaneció allí por horas hablando con Dios. Hasta que, agotado, cerró los ojos y sintió una paz extraña que no venía de las circunstancias. A la mañana siguiente, con el rostro marcado por la noche sin dormir pero con una determinación nueva, Thomas reunió a toda su familia en el cuarto de Samuel. Thomas se arrodilló junto a la cama y tomó la mano fría del niño. Hijo, anoche hablé con Dios como nunca antes lo había hecho. Le pedí que te devolviera la fuerza y la vida. No estás solo en ninguna parte. Toda la familia se unió alrededor de la cama en oración, con las manos entrelazadas y las velas encendidas. Esa habitación se había convertido en un pequeño altar. Samuel los miraba uno por uno. Aunque sus labios apenas se curvaban en una sonrisa frágil, en sus ojos se encendía una chispa que era la prueba de que su espíritu aún cabalgaba hacia la vida. Una noche, varios meses antes del 12º cumpleaños de Samuel, Thomas se quedó dormido en la silla junto a su hijo. Su cuerpo simplemente se había quedado sin permiso para seguir despierto. La habitación se llenó de una luz que no tenía fuente visible, algo más silencioso y más total que cualquier luz conocida. Una figura estaba de pie al pie de la cama, vestida de blanco, con una calma tan profunda que parecía irradiarse desde el centro mismo de la habitación. Thomas no sintió miedo.
Comprendió de inmediato que aquello no era algo que su propia mente hubiera fabricado. Afigura extendió levemente la mano. Thomas. Cada oración que se ha pronunciado en esta casa ha sido escuchada. La fidelidad de tu familia no ha pasado desapercibida. Tu hijo será sanado. Ocurrirá en la mañana de su 12º cumpleaños. No has vacilado. Eso importa. Aguanta 3 días más. La luz se retiró como se retira una marea, lentamente, completamente, sin disculpa. Thomas abrió los ojos en la habitación oscura con el corazón acelerado, las mejillas mojadas y una certeza instalada en lo más profundo del pecho para la que no tenía explicación racional. Le contó a Margaret primero, en la cocina, antes de que el café terminara de hacerse. Margaret presionó ambas manos sobre su boca y lloró sin emitir ningún sonido. Luego llamó a Daniel y a Claire y se los contó juntos. Nadie se rió. Nadie lo cuestionó. Se sentaron en la luz gris de la madrugada con el corazón desbordando de esperanza. Decidieron no decirle nada a Samuel. Querían que simplemente despertara dentro del milagro, que se sintiera como gracia llegando sin anunciarse. Claire se inclinó sobre Samuel esa tarde y le susurró al oído todas las promesas de la lista. Daniel le tomó la mano con fuerza y le habló de los caballos y de todo lo que esperaba al otro lado de esos días. Los 3 días fueron los más silenciosos y los más extrañamente electrizantes que Thomas recordaba haber vivido. Las oraciones ya no sonaban como súplicas sino como gratitud llegando con ligera anticipación. La noche anterior al cumpleaños, la familia se arrodilló por última vez en ese círculo. Esta vez las lágrimas no eran de miedo sino de una alegría que todavía no podían tocar pero que ya podían sentir. En la mañana del 12º cumpleaños de Samuel, Thomas se despertó antes del alba y se quedó quieto, consciente de todo, el sonido de la casa, el olor de los potreros, la oscuridad justo antes de que empiece a ceder. Thomas y Margaret se acercaron a la habitación de Samuel y encontraron la cama vacía. Por un instante la preocupación les recorrió el cuerpo entero. Y entonces lo escucharon, la risa de su hijo menor llegando desde el corral. Abierta, plena, sin reservas. La risa de un muchacho que acababa de recordar que estar vivo era la mejor situación posible. Thomas ya estaba en el pasillo antes de estar completamente despierto. La puerta trasera estaba abierta y la puerta de malla se mecía suavemente en el aire de la mañana. Y allí, de pie junto al cerco del corral bajo el oro pálido de un sol recién salido, estaba Samuel, acariciando el hocico del caballo bayo que siempre había sido su favorito. Sus pies estaban firmes. Su espalda estaba recta. Thomas se quedó en el umbral sin poder moverse. Margaret estaba a su lado, y luego Daniel, y luego Claire, todos observando al miembro más joven de su familia de pie en la luz de la mañana como si ninguno de los últimos 2 años hubiera ocurrido. Thomas cruzó el patio en unos 4 pasos y jaló a su hijo hacia él sin dar ninguna explicación. Margaret llegó después, luego Daniel, luego Claire, todos envolviéndose alrededor del muchacho junto al cerco con los caballos respirando suavemente cerca. No pasa nada malo, logró decir Thomas. Absolutamente nada está mal. Ese día Claire cumplió su promesa y llevó a Samuel al río, donde chapoteó y rió y gritó de frío con una libertad que hacía 2 años parecía imposible. Daniel montó a su lado durante horas y los 2 hermanos no dijeron mucho, porque no hacía falta. La presencia del uno junto al otro lo decía todo. Cabalgaron juntos los 5 mientras el sol subía sin prisa sobre las colinas y las sombras se hacían largas y doradas. Margaret preparó la cena más grande que esa cocina había visto en años. Cuando la familia se sentó alrededor de la mesa, Thomas inclinó la cabeza y no encontró palabras durante un largo momento. Finalmente habló: gracias. Por este niño. Por esta familia. Por enseñarnos que la fe no es la ausencia del miedo, sino la decisión de seguir avanzando a pesar de él. Samuel lo miró desde el otro lado de la mesa con esos ojos grandes y vivos y sonrió de esa manera suya que llenaba toda la habitación. Y Thomas comprendió que la fe sostenida en la oscuridad vale más que la fe profesada en la luz, y que los milagros siempre llegan exactamente cuando los necesitas. Si esta historia te tocó el corazón, si la fe de Thomas, la fortaleza de Margaret y la sonrisa de Samuel junto a ese caballo te llenaron el pecho de algo que no sabes muy bien cómo nombrar, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.